¿Y si algunas personas que conoces no fueran más que personajes programados en esta realidad? Hoy voy a hablar de algo que lleva rondando por mi cabeza muchos años, precisamente desde que descubrí el Advaita Vedanta. Tal vez pienses que este tema no tiene que ver con la espiritualidad, pero ¿has pensado que es exactamente el ego? ¿Y si la mayoría de las personas con las que interactúas no tuvieran un nivel de conciencia real, sino que simplemente estuvieran siguiendo un guión, respondiendo de manera automática, sin cuestionar nada, sin una verdadera agencia propia? Una persona dominada por el ego no es más que un programa preconfigurado que cree tener libre albedrío, pero en realidad solo sigue un código. Reacciona automáticamente, defiende su identidad, se aferra a sus creencias, pero nunca cuestiona quién lo está controlando. Desde el Advaita Vedanta, el ego no es más que un conjunto de pensamientos repetitivos que crean la ilusión de un yo separado. Pero cuando te das cuenta de que no eres el personaje, sino la conciencia que lo observa, el juego cambia por completo. En los videojuegos, los NPCs, Non-Player Characters o personajes no jugadores, son entidades que existen dentro del mundo del juego, pero no son controlados por un jugador real. No tienen libre albedrío, no toman decisiones, simplemente ejecutan las acciones que fueron programadas para ellos. Están ahí para llenar el mundo, para hacer que parezca más vivo, pero en realidad no tienen una verdadera presencia, solo siguen un código. Pero, ¿y si este concepto no fuera exclusivo de los videojuegos? ¿Y si en la vida real también hubiera NPCs? Personas que parecen estar vivas, que hablan, que trabajan, que siguen la corriente del mundo, pero que nunca se cuestionan nada, que simplemente siguen un patrón repetitivo, como si estuvieran atrapadas en una programación de la que no pueden salir. Nos gusta pensar que todos los seres humanos tienen el mismo nivel de conciencia, que todos son individuos con pensamientos profundos, con una conexión real con la existencia. Pero si observamos con atención, podemos notar algo inquietante. Muchas personas parecen vivir en piloto automático. No cuestionan su propia existencia, no se preguntan qué hay más allá de lo que se les ha dicho, no analizan sus pensamientos, simplemente siguen el guión de la sociedad sin desviarse ni un milímetro. Pero aquí surge la pregunta más incómoda de todas. Si hay NPCs en la vida real, si hay personas que simplemente repiten patrones sin tener verdadera autonomía, ¿cómo sabes que tú no eres uno de ellos? Tal vez pienses, eso no tiene sentido. Yo tengo recuerdos, tengo pensamientos, tengo emociones, tengo una historia. Pero pregúntate algo, ¿hasta qué punto tus pensamientos son realmente tuyos? ¿Cuántas de las creencias que tienes hoy fueron programadas en ti por la sociedad, la educación, los medios de comunicación o la cultura en la que naciste? ¿Cuántas veces has reaccionado a algo sin cuestionar por qué lo hiciste? Si la mayoría de las personas nunca se hacen preguntas profundas, si nunca han intentado ver más allá de la estructura en la que nacieron, si simplemente aceptan el mundo tal como se les presenta, sin dudar, ¿realmente están jugando el juego de la vida o solo están ejecutando el programa que se les ha dado? Y antes de seguir, quiero que hagas algo. Si este tema te interesa, dale a like a este video ahora mismo para que llegue a más personas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, porque aquí exploramos los misterios de la existencia como en ningún otro lugar. Además, quiero que dejes un comentario con la frase ¿soy un jugador o un NPC? Para saber que realmente estás cuestionando lo que crees ser. Ahora piensa en esto. En los videojuegos, los NPCs no se dan cuenta de que están en un mundo virtual. No cuestionan nada. Si les hablas fuera de su guión, solo te responderán con frases programadas o simplemente se quedarán en silencio. No tienen conciencia de sí mismos porque no fueron diseñados para tenerla. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que en nuestra realidad
¿no ocurre lo mismo? ¿Cuántas personas conoces que repiten exactamente lo que escucharon en las noticias sin cuestionarlo? ¿Cuántas personas siguen las tendencias sin preguntarse por qué lo hacen? ¿Cuántas personas viven su vida simplemente cumpliendo con lo que se espera de ellas, sin nunca detenerse a observarse a sí mismas? La no dualidad y el Advaita Vedanta nos dicen que la mayoría de los seres humanos viven dormidos, atrapados en la ilusión del yo, sin darse cuenta de que todo lo que creen ser no es más que un conjunto de pensamientos condicionados. Viven como si estuvieran en piloto automático, reaccionando, obedeciendo, sin notar que están dentro de un sueño del que nunca han intentado despertar. Si esto es cierto, si la mayoría de las personas nunca cuestionan su existencia, nunca se preguntan qué hay más allá de lo que se les ha enseñado, nunca miran más allá de la ilusión del ego, entonces, ¿realmente podemos decir que están viviendo? O mejor aún, ¿realmente podemos decir que son jugadores en esta realidad? Si los NPCs en los videojuegos no son conscientes de su propia existencia, si solo ejecutan un programa sin saberlo, si repiten patrones sin cuestionarlos, entonces, ¿cómo podríamos identificar a los NPCs en la vida real? La idea de que algunas personas podrían no tener plena conciencia de sí mismas es incómoda. Nos gusta pensar que todos los seres humanos tienen la misma capacidad de reflexionar, de cuestionar, de profundizar en su propia existencia. Pero la realidad nos muestra algo muy distinto. No todos parecen vivir de la misma manera. Algunas personas parecen estar atentas, despiertas, conscientes de sí mismas, capaces de analizar lo que ocurre a su alrededor, de cambiar, de observar sus pensamientos y emociones con cierto nivel de claridad. Pero otras parecen simplemente estar ahí, moviéndose dentro del mundo sin cuestionarlo, siguiendo la corriente sin jamás detenerse a preguntar por qué. Si hay NPCs en la vida real, si existen personas que simplemente ejecutan un programa sin darse cuenta, ¿cómo podríamos diferenciarlas de aquellos que realmente están jugando el juego de la existencia? Vamos a ver lo que serían las características de los NPCs en la vida real. No cuestionan su propia existencia. Viven la vida sin preguntarse quiénes son, por qué están aquí o qué hay más allá de lo que se les ha enseñado. No sienten la necesidad de investigar la naturaleza de la realidad. Para ellos, el mundo es simplemente lo que es, sin misterio, sin interrogantes. Tienen respuestas automáticas. Si les hablas de temas profundos, filosóficos o existenciales, responden con frases vacías o simplemente los ignoran. No tienen un pensamiento analítico real, sino que solo repiten lo que escucharon en la televisión, en la escuela o en su entorno social. No reflexionan, solo reaccionan. Siguen tendencias sin cuestionarlas. Si la moda dice que hay que vestirse de cierta manera, lo hacen. Si los medios dicen que deben preocuparse por algo en particular, lo hacen. No analizan, no investigan, simplemente se adaptan a lo que el resto hace sin detenerse a pensar por qué. Evitan la introspección. No pueden quedarse a solas con sus pensamientos por mucho tiempo. Necesitan distracciones constantes, redes sociales, televisión, conversaciones superficiales. Cualquier cosa que los mantenga ocupados y los aleje de preguntarse quiénes son realmente. No son capaces de romper patrones. Si algo no funciona en su vida, si caen en los mismos errores una y otra vez, simplemente lo aceptan como un hecho inevitable, en lugar de cuestionar por qué ocurre y cómo pueden cambiarlo. Siguen en el mismo trabajo que odian, en la misma rutina monótona, en los mismos hábitos autodestructivos, sin jamás desafiar el sistema en el que están atrapados. Pero aquí viene lo más inquietante. Si los NPCs no tienen la capacidad de verse a sí mismos, si viven en piloto automático sin notar que están en un bucle repetitivo, si no tienen la posibilidad de cuestionar la realidad en la que existen,
¿cómo sabes que tú no eres uno de ellos? Tal vez pienses, no, yo no soy un NPC. Yo tengo pensamientos, emociones, recuerdos. Mi vida es real. Pero, ¿qué tan reales son esos pensamientos? Si repites las mismas opiniones que escuchaste sin analizarlas, si sigues el mismo camino que el resto, sin preguntarte si realmente es lo que quieres, si nunca has cuestionado la estructura de la realidad, entonces, ¿qué te hace diferente de un NPC? El Advaita Vedanta y la no dualidad dicen que la mayoría de las personas no están realmente despiertas, que viven creyendo que son el ego, la historia que han construido sobre sí mismos, sin darse cuenta de que todo lo que creen ser no es más que un conjunto de pensamientos condicionados. Si lo que te hace sentir que eres un jugador dentro de la realidad son solo tus pensamientos y emociones, pero nunca has cuestionado de dónde vienen esos pensamientos y emociones, si simplemente reaccionas a ellos sin analizarlos, sin desafiarlos, sin observarlos con plena atención, entonces, ¿cómo puedes estar seguro de que eres más que un programa, ejecutando una serie de respuestas automáticas? En los videojuegos, un NPC no se da cuenta de que es un NPC. Sigue existiendo, repitiendo las mismas frases, siguiendo el mismo camino, sin saber que está atrapado en un código. Si las personas que nunca cuestionan nada, que solo reaccionan sin observar su mente, que siguen un camino predefinido sin apartarse de él, si todas esas personas fueran NPCs en la vida real, entonces dime, ¿eres un jugador o solo otro personaje dentro del sistema? Si la mayoría de las personas viven sin cuestionarse nada, si reaccionan a la vida en lugar de observarla, si simplemente siguen el flujo de la sociedad sin preguntarse quiénes son realmente, ¿qué diferencia hay entre ellos y un NPC en un videojuego? Un NPC en un juego no sabe que lo es, no tiene capacidad de verse a sí mismo ni de analizar la realidad en la que existe. Solo ejecuta su programación. Y en la vida real, muchas personas parecen hacer lo mismo. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no son NPCs? ¿Cómo se comporta alguien que realmente está jugando el juego de la existencia de manera consciente? Por lo tanto, estas serían las diferencias entre un NPC y un jugador consciente. Un NPC sigue el guión, un jugador lo desafía. Un NPC sigue la narrativa predefinida de la sociedad. Nace, estudia, trabaja, sigue las reglas sin cuestionarlas, repite lo que escucha, defiende lo que se le ha dicho que es correcto. Un jugador consciente, en cambio, no acepta la realidad de manera pasiva. La cuestiona, la analiza, se pregunta qué hay más allá de lo que se le ha enseñado. No se conforma con lo establecido. Un NPC reacciona. Un jugador observa. Un NPC responde automáticamente a los estímulos sin reflexionar. Se enfada si alguien le contradice. Siente miedo si los medios le dicen que hay algo de qué preocuparse. Se entristece si la sociedad dice que algo es trágico. Pero un jugador consciente observa sus propias emociones y pensamientos antes de reaccionar. No permite que las circunstancias definan su estado mental. Un NPC se identifica con su personaje. Un jugador sabe que es más que el juego. Un NPC cree que es su historia personal, su nombre, su trabajo, sus logros, sus fracasos. Se aferra a su identidad como si fuera lo único que tiene. Pero un jugador consciente se da cuenta de que su identidad es solo un rol dentro del juego, una máscara temporal que puede cambiar en cualquier momento. Sabe que es algo más allá de su historia, más allá de su ego. Un NPC repite patrones sin cuestionarlos. Un jugador cambia cuando lo necesita. Un NPC sigue con su vida incluso si no es feliz. Se queda en el mismo trabajo aunque lo deteste. Sigue los mismos hábitos aunque le perjudiquen. Mantiene relaciones tóxicas porque así son las cosas. Un jugador consciente, en cambio, detecta patrones y los rompe cuando no le sirven.
No está atrapado en la repetición porque sabe que tiene el control de su experiencia. Un NPC ve el mundo como algo externo. Un jugador sabe que lo crea. Un NPC cree que la vida le ocurre. Culpa al gobierno, a la economía, a su familia, a la suerte. Cree que el mundo es algo externo que está ahí y que él solo puede reaccionar a lo que sucede. Pero un jugador consciente entiende que su percepción define su realidad. Sabe que su mente es el filtro que da forma al mundo que experimenta. No ve la realidad como algo independiente, sino como algo participativo. Y ahora voy a responder a una pregunta que seguramente te estás haciendo. ¿Se puede despertar del estado de NPC? La buena noticia es que sí. Un NPC no es una persona sin alma ni sin capacidad de cambio. No es que algunos sean jugadores y otros sean personajes programados sin remedio. Es una cuestión de consciencia. En algún momento, todos hemos sido NPCs. Todos hemos seguido patrones sin cuestionarlos. Hemos reaccionado de manera automática. Hemos repetido ideas sin analizarlas. Pero lo que separa a un NPC de un jugador consciente es que el jugador despierta. Y aquí es donde la no dualidad nos da la clave. Según el Advaita Vedanta, el ego mismo es un programa. Todo lo que creemos ser, nuestra identidad, nuestros recuerdos, nuestras creencias, no es más que información acumulada en nuestra mente. Un guión que hemos aceptado sin darnos cuenta de que podemos reescribirlo. Si te das cuenta de esto, si empiezas a observar tu mente en lugar de identificarte con ella, si comienzas a cuestionar todo lo que das por sentado, entonces el guión empieza a romperse. Empiezas a jugar el juego con verdadera consciencia. Pero aquí viene la pregunta más importante de todas. Si hasta ahora has estado funcionando en piloto automático, si nunca te has detenido a preguntarte quién eres realmente, si has seguido el guión de la vida sin darte cuenta de que podías reescribirlo, entonces dime, ¿has sido un jugador todo este tiempo o solo estabas actuando como un NPC sin saberlo? Si toda tu vida has seguido el guión de la sociedad sin cuestionarlo, si has reaccionado en lugar de observar, si has repetido ideas sin analizarlas, si has sentido que el mundo simplemente ocurre sin que puedas hacer nada al respecto, ¿es posible que hayas estado atrapado en el modo NPC sin darte cuenta? Pero, ¿qué pasaría si la realidad en la que crees estar no fuera lo que parece? Desde hace años, la teoría de la simulación ha ganado popularidad tanto en el ámbito filosófico como en el científico. La idea de que el universo no es algo sólido e independiente, sino una simulación generada en tiempo real, ha sido explorada por físicos como Nick Bostrom, John Wheeler y David Bohm. Si el universo fuera una simulación, tendría sentido que existieran NPCs dentro de él. En un videojuego, los NPCs no tienen una existencia propia, solo están ahí para llenar el mundo, para que el jugador tenga con quién interactuar. Siguen un código, repiten patrones, no se cuestionan su realidad. Pero aquí está lo más inquietante. Si en nuestra realidad hay personas que parecen funcionar exactamente de esa manera, ¿significa que realmente estamos dentro de una simulación? John Wheeler propuso la idea de un universo participativo, en el que la realidad no es algo fijo, sino algo que se construye en tiempo real a medida que es observado. Esto se alinea con los principios de la mecánica cuántica, que ha demostrado que una partícula no tiene una posición definida hasta que es medida. Antes de ser observada, existe en un estado de probabilidad, como si estuviera en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Si esto es cierto, si la realidad no es algo sólido sino una construcción que depende de la observación, entonces, ¿cómo sabemos que las personas que nos rodean son plenamente conscientes y no solo fragmentos del sistema que se activan cuando los necesitamos? Piensa en un videojuego de mundo abierto. Cuando caminas por la ciudad dentro del juego,
Los NPCs aparecen y reaccionan a tu presencia. Hablan contigo si interactúas con ellos. Se mueven si los empujas, pero cuando te alejas, el sistema deja de renderizarlos. Dejan de existir hasta que vuelves a mirar en su dirección. Si la realidad es participativa, si lo que vemos solo se colapsa en función de la observación, entonces, ¿qué ocurre con las personas que no estamos observando? Y aquí es donde todo se vuelve más extraño. En la mecánica cuántica, el efecto observador sugiere que la realidad se comporta de manera diferente, dependiendo de si es medida o no. Si no hay observación, las partículas no tienen un estado definido, sino que existen en un mar de posibilidades. Si llevamos esto a la vida cotidiana, la pregunta es inevitable. ¿Las personas que no estás viendo en este momento realmente existen tal como las imaginas? ¿O solo están ahí cuando interactúas con ellas? La teoría de la simulación nos dice que la realidad no es algo externo, sino un sistema de información en el que la percepción del observador es clave para definir lo que existe y lo que no. Si esto es cierto, entonces los NPCs podrían ser simplemente procesos dentro del sistema, activados cuando la simulación los necesita. Pero entonces surge otra pregunta aún más inquietante. Si la realidad es un sistema que responde al observador, si las personas que ves pueden estar activándose solo cuando las observas, si la mente humana solo puede procesar una parte limitada de toda la información disponible, entonces dime, ¿cómo puedes estar seguro de que tú mismo no eres solo un proceso dentro del sistema, ejecutando una función predefinida sin darte cuenta? Si la realidad se genera en función de la observación, si el universo no es un espacio fijo, sino un entramado de posibilidades que colapsan en tiempo real, si los NPCs podrían ser solo procesos dentro del sistema que se activan cuando es necesario, entonces, ¿qué es lo que realmente define a un ser consciente? Hemos asumido que somos jugadores en este mundo, que tenemos libre albedrío, que tomamos decisiones reales. Pero si observamos con detenimiento, nos damos cuenta de que gran parte de nuestras acciones, pensamientos y creencias no son realmente nuestras. Hemos sido programados desde que nacimos. Nos han dicho quiénes somos, cómo debemos comportarnos, qué debemos creer, qué debemos rechazar. Entonces, si todo lo que crees saber sobre ti mismo ha sido aprendido, condicionado por el entorno, influenciado por la sociedad, ¿hasta qué punto eres diferente de un NPC que solo ejecuta una programación predefinida? Pero, ¿los NPCs pueden despertar? La diferencia entre un NPC y un jugador consciente no es algo fijo. No es que unos estén condenados a ser personajes programados, mientras otros son elegidos para despertar. La diferencia es la capacidad de cuestionar, de romper el guión, de darse cuenta de que existe algo más allá de la narrativa preestablecida. Ramana Maharshi hizo la pregunta más devastadora que alguien puede hacerse. ¿Quién soy yo? No como un ejercicio intelectual, sino como una exploración directa de la naturaleza de la existencia. Si en este momento cierras los ojos y preguntas, ¿quién soy yo? Swing sin responder con conceptos, sin recurrir a tu historia, sin usar etiquetas o definiciones, ¿qué queda? La mente intentará aferrarse a algo. Dirá, soy mi cuerpo, soy mis pensamientos, soy mis recuerdos. Pero si te das cuenta de que todo eso es solo información fluctuante dentro de la percepción, entonces, ¿dónde está el verdadero yo? Jim Klein decía que cuando el testigo desaparece, lo único que queda es la conciencia misma. Nos gusta pensar que hay un yo observando la realidad, un sujeto viendo el mundo desde afuera, pero si miramos con suficiente profundidad, ese testigo desaparece. No hay un punto fijo de referencia, no hay un observador separado, solo hay la experiencia misma desplegándose. Si esto es cierto,
si no hay un observador central, si lo que llamamos yo es solo otro fenómeno dentro de la misma conciencia infinita, entonces no hay una verdadera diferencia entre un NPC y un jugador. No porque todos sean personajes programados, sino porque el jugador también es una ilusión. Si alguna vez has creído que eres un individuo separado en un mundo sólido, si has pensado que hay un tú navegando esta realidad como un personaje con libre albedrío, entonces pregúntate, si todo lo que crees ser está basado en información que has recibido, si todas tus creencias han sido aprendidas, si tus pensamientos surgen sin que los controles, entonces, ¿en qué se diferencia tu mente de la de un NPC que simplemente sigue su programación? Si los NPCs pueden despertar, si un personaje programado dentro del sistema puede darse cuenta de que hay algo más allá de su código, si puede romper la ilusión de la separación y ver que no es solo un conjunto de respuestas predefinidas, entonces, ¿qué lo separa del jugador? Y aquí viene la pregunta más inquietante de todas. Si nunca te has cuestionado la naturaleza de tu propia existencia, si has vivido repitiendo ideas sin analizarlas, si has reaccionado en lugar de observar, si has seguido el guión sin notar que podías cambiarlo, entonces dime, ¿alguna vez has sido un jugador o solo un NPC que acaba de darse cuenta de que lo era? Si toda tu vida has creído ser un individuo separado, un ser con pensamientos propios, con deseos y elecciones personales, pero nunca has cuestionado de dónde vienen esas creencias, esos pensamientos, esos impulsos, entonces, ¿qué diferencia hay realmente entre un jugador consciente y un NPC? La no dualidad nos dice que la separación es una ilusión, que no hay un yo separado experimentando el mundo, sino que todo lo que parece ocurrir no es más que la conciencia manifestándose en infinitas formas. Si esto es cierto, si la realidad no está dividida en múltiples mundos separados, sino que todo es una única expresión de la conciencia, entonces la idea de los NPCs y los jugadores pierde sentido. No hay dos tipos de entidades, solo hay distintos niveles de identificación con la ilusión. En un videojuego, un NPC no se da cuenta de que está dentro del juego. Sigue su programación sin cuestionarlo, sin notar que su existencia depende de la simulación misma. Pero un jugador, aunque parezca tener más control, sigue dentro del mismo sistema. Y aquí surge la paradoja. Si un NPC despertara y se diera cuenta de que su mundo es una simulación, si de repente pudiera ver más allá del código y comprender que no es solo un personaje programado, ¿se convertiría en un jugador real o simplemente estaría explorando una parte más avanzada del mismo juego? Imagina un sueño en el que cambias de escenario constantemente. En un momento estás en una casa, luego en una ciudad desconocida, luego en el espacio. Pero mientras estás dentro del sueño, nunca te preguntas cómo llegaste ahí. Simplemente aceptas los cambios sin cuestionarlos, porque en ese momento te parecen normales. Así ocurre con la realidad. El mundo parece sólido, solo porque no nos cuestionamos lo suficiente. Pero, ¿qué pasaría si te dieras cuenta de que nada ha sido realmente fijo? Que lo que llamas tu vida no es más que una serie de eventos que parecen estar conectados solo porque tu mente los organiza en una narrativa coherente. Si no hay un mundo externo esperando ser descubierto, si el tiempo no es más que una percepción dentro de la mente, si todas las decisiones que podrías haber tomado siguen existiendo en diferentes configuraciones dentro de la conciencia, entonces la distinción entre un NPC y un jugador se vuelve irrelevante, porque la realidad misma es el juego, y tanto el NPC como el jugador son solo apariciones dentro de él. Si nunca ha habido una mente separada, si nunca ha habido un tú experimentando la vida desde una identidad estable, si todas las manifestaciones que llamamos seres humanos no son más que variaciones dentro del mismo campo infinito,
Entonces dime, ¿quién es el que realmente está jugando? Si todo lo que has experimentado, todo lo que has pensado y todo lo que has creído ser no es más que información fluyendo dentro de un sistema más grande. Si el mundo que ves y las personas con las que interactúas no son más que proyecciones dentro de la conciencia. Si la diferencia entre un NPC y un jugador es solo una cuestión de percepción, entonces, ¿quién es el que realmente está experimentando todo esto? Nos gusta pensar que hay una identidad central, un testigo, un yo que ha estado navegando la vida, tomando decisiones, avanzando de una experiencia a otra. Pero cuando miramos con suficiente atención, nos damos cuenta de que ese yo nunca ha sido algo fijo, nunca ha sido algo estable. Es solo una historia contada por la mente, una narrativa construida sobre recuerdos que, en realidad, son solo pensamientos apareciendo en el momento presente. Pero si el yo que crees ser no es algo sólido, si la mente misma es solo otro proceso dentro del sistema, entonces, ¿qué parte de ti es la que está viendo este video en este momento? Gene Klein hablaba de la disolución del testigo. Nos gusta creer que hay un observador central que está viendo la realidad, pero cuando miramos más allá, nos damos cuenta de que el observador también es parte del fenómeno. No hay un tú viendo el mundo. Solo hay la conciencia observándose a sí misma, jugando el juego de la existencia sin un observador separado. Imagina que miras a través de una cámara y la enfocas hacia un espejo. Dentro del espejo, la imagen de la cámara se repite infinitamente, como si hubiera múltiples versiones de la misma visión, una dentro de otra. Pero si intentas encontrar el punto original, el verdadero observador detrás de la imagen, te das cuenta de que no hay un origen claro. Solo hay reflejos dentro de reflejos. Así es la existencia. Creemos que hay un yo que observa la realidad, pero cuando buscamos el origen de ese yo, solo encontramos pensamientos flotando, recuerdos reconstruidos, una historia que cambia cada vez que la revisamos. No hay un centro, no hay un testigo separado, solo hay el proceso de observar desplegándose dentro de sí mismo. Si todas las versiones posibles de la realidad ya existen, si el tiempo no es más que una percepción en la mente, si la conciencia no está limitada a un solo yo, sino que lo contiene todo simultáneamente, si la diferencia entre un NPC y un jugador es solo una cuestión de percepción, entonces dime, ¿realmente alguna vez has estado jugando este juego? ¿O solo ha habido la ilusión de que había alguien jugando?